Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de simulación de fluidos con SolidWorks. Este es nuestro segundo webinar. En el primero estuvimos modelando una válvula. En este segundo webinar vamos a seguir trabajando con esta válvula y vamos a hacer una simulación de cuál es el comportamiento, cómo es el comportamiento de gases y de líquidos dentro de la válvula. En esta ocasión nos acompaña Arturo Santana. Entonces, en nombre de Grupo Abstract y de Grupo de SolidWorks, del equipo de SolidWorks, y junto con Arturo Santana, les damos nuevamente la bienvenida. Arturo es una persona experta, es nuestro miembro del equipo, experto en temas de simulación, y es quien nos va a acompañar en este momento y nos va a llevar el webinar adelante. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Arturo y muchas gracias y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Vamos a platicar el día de hoy de SolidWorks, del análisis de fluido con SolidWorks Flow Simulation. Yo soy Arturo Santana, soy maestro en ingeniería mecánica, tengo ya mi certificado de SolidWorks Mechanical Design Expert, se los aprovecho para compartirlo. Tengo mucho tiempo trabajando en el canal de distribución de SolidWorks, tengo 2 años con el grupo Abstract y dando soporte al tema de SolidWorks y simulación, y tengo mucha experiencia en el tema de la industria, he trabajado en distintos proyectos de desarrollo, me gusta mucho compartir lo que mi conocimiento, lo que pueda aportar hacia los problemas que tenga la industria, y bueno, estamos a sus órdenes para resolver cualquier inquietud que pudiera surgir. Hablando un poco del alcance de SolidWorks Flow Simulation, es importante entender que Flow funciona bajo CFD, que son Computational Fluid Dynamics, que es una técnica de modelado, y esta nos permite generar varios tipos de análisis, como son análisis en 2D y en 3D, tener flujos internos y externos, que puede ser, por ejemplo, un flujo interno sería, por ejemplo, una válvula, que es lo que vamos a ver en el webinar de hoy. Un flujo externo sería, por ejemplo, un avión, un túnel de viento, que necesitamos ver cómo se comporta la aerodinámica, por ejemplo, de un ala o de un carro. Tenemos flujos de estado estable y transitorio, es decir, qué va pasando, cómo va evolucionando un determinado flujo, ya sea térmico, flujos de gases o líquidos, o en su momento de equilibrio, cómo se va a comportar. También manejamos lo que son líquidos incompresibles y compresibles, gases compresibles del régimen subsónico, trasónico y supersónico. Eso es importante porque los gases ideales, cuando están trabajando en regímenes subsónicos o supersónicos o transónicos, empieza a haber otros fenómenos distintos que se pueden considerar en el SolidWorks Flow Simulation. Dentro de los fenómenos que podemos simular, que están programados, vamos a decir, que están las ecuaciones generadas en el programa para poder considerar los fenómenos, tenemos líquidos no newtonianos en flujo laminar solamente, tenemos líquidos compresibles, estos son líquidos donde la densidad depende de la presión que se está manejando, tenemos flujos laminares turbulentos y transicionales, flujo giratorio y ventiladores, podemos dar condiciones de flujo a las entradas literalmente de un ventilador por medio de una base de datos de qué flujo genera, o nosotros configurar el giro que nos interesa en el flujo. También podemos tener múltiples flujos, múltiples entradas o múltiples, por ejemplo, mezclas de gases, bueno, no mezcla, pero varios gases o gas y líquidos en la simulación. Tenemos también lo que son flujos de transferencia térmica entre el flujo y los sólidos. Lo podemos simular, no solamente el flujo de gas y líquidos, sino también la temperatura. Podemos tener en cuenta o considerar la rugosidad en las paredes para el caso, por ejemplo, de tuberías. Podemos generar el movimiento en paredes tangenciales, por ejemplo, pensando en una lavadora, lo que gira es la parte externa de la lavadora y hace que el flujo se mueva. Podemos considerar simulaciones de ese tipo. Flujos de elementos rotatorios, condensación de vapor de agua.
disipadores de calor para el tema de electrónica, ver cómo se va, qué tan rápido, qué tan eficiente será el disipador de calor en nuestro componente electrónico. Se pueden hacer las simulaciones o en otras aplicaciones que aplique disipadores de calor. Subdominios de fluidos, puedo tener ciertas secciones con un fluido donde diferente al además, digamos, del estudio del espacio que estoy simulando. El fenómeno de cavitación en tuberías lo podemos simular. Tenemos humedad relativa, materiales ortotrópicos, esto es que no tengan el mismo comportamiento en todas las direcciones, es decir, algunos materiales en un sentido tienen unas propiedades distintas que en otro. Por ejemplo, en el caso de la madera, para poner un ejemplo muy básico, la resistencia que tiene en la dirección de la fibra es distinta a la que tiene perpendicular a ella. Entonces, en el caso térmico, igual hay materiales ortotrópicos, se pueden simular sin problema. Podemos aplicar termostatos, tenemos la opción de utilizar placas perforadas para entender qué le va a pasar al flujo si pasa a través de placas perforadas, medios porosos como filtros, transferencias térmicas entre sólidos. El efecto de la gravedad, el efecto que le va a tener el flujo y el flujo de gotas o partículas sólidas en nuestra simulación. Y tenemos, bueno, esto es como flow básico y tenemos dos módulos adicionales, uno para electrónica y otro para HVAC. El de electrónica básicamente está muy enfocado en análisis de PCBs y carcasas para los componentes de electrónicos. Y tiene principalmente una base de materiales muy amplia, una base de datos de materiales muy amplia, entonces nos evita estar teniendo que buscar las propiedades térmicas, ya está muy enfocado a lo que típicamente utiliza la industria electrónica. Tenemos el fenómeno de calentamiento de Joule, que es muy importante en este tipo de elementos, y tenemos dos modelados de resistencia también muy típicos del ambiente electrónico. Y el tema de HVAC, que es más para el impacto de la calidad de aire y temperatura, ya sean productos o personas. Esto puede ser, por ejemplo, para edificios que ahora se usa mucho, que son ventilados de manera natural para evitar aires acondicionados y tema de consumo energético, o el tema de una oficina, o para una bodega refrigerada, entender cómo va a estar mi circulación de aire y la calidad de aire dentro de espacios cerrados. Y esto es a grandes rasgos el alcance o las características de Flow. Básicamente, lo que hace el software en el interior del software, que es transparente para nosotros, es resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. No hace falta que las descifremos y las estudiemos, simplemente es entender que si nuestro fluido se comporta bajo estas reglas, que típicamente la mayoría de los fluidos así lo hacen, bueno, los estudios que estamos haciendo son válidos. Si tuviéramos otras ecuaciones distintas que queremos analizar, bueno, pues habría que considerar, a lo mejor qué tanto vamos a aproximar, pero la base del programa está sobre las ecuaciones de Navier-Stokes. Y las ecuaciones de conservación que siempre está tomando el programa en consideración es que la masa se conserva, que es la continuidad, la ley de movimiento de Newton, la segunda ley de movimiento, que a toda acción corresponde una reacción, y la tercera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía. Entonces no podemos simular sistemas que generen energía, o sea, que metemos no sé, uno de energía y salen dos, no tenemos esa posibilidad. Estos fenómenos me parece que ocurren un poco en temas como de radioactivos o ¿cómo se llama esto? Bueno, en plantas nucleares, ahí parece que hay algunos fenómenos de ese tipo, pero bueno, fuera de ese ámbito, pues no, esto típicamente se cumplen estas tres principios, ¿no? Y eso es un poco a grandes rasgos el alcance de SolidWorks Flow Simulation. Vamos a empezar a meter manos a poner manos a la obra, y vamos a trabajar con la válvula para empezar a simularla. Aquí tenemos la válvula que se había diseñado en el webinar pasado. Entonces ahora vamos a trabajar con esta válvula para generar lo que es el estudio de fluidos. Básicamente por este lado está entrando aire o oxígeno, por acá entra el medicamento, vamos a
decir agua en este caso, pero el medicamento que estén suministrando. O puede ser agua también, porque a veces nada más es para modificar un poco el oxígeno o el aire. Y esto, aquí iría la mascarilla conectada en esta parte de aquí. Entonces vamos a empezar con la simulación. Lo primero que tenemos que hacer pues es activar nuestra herramienta de SolidWorks Flow Simulation, que está en los complementos de SolidWorks, es un botón aquí adicional. Y aquí tenemos las herramientas Flow Simulation, podemos empezar con un proyecto. Es importante, como realmente lo que vamos a analizar no es el material, sino el flujo, y el flujo no está dibujado, porque el flujo es lo que está pasando por aquí adentro del elemento, necesitamos generarle el volumen de trabajo. Entonces SolidWorks lo hace de manera prácticamente automática. Si vamos aquí a las herramientas de Flow Simulation, tenemos aquí estas herramientas y nos permite crear leads, que los leads vamos a decir que son los sellos de las caras donde van a estar las entradas o salidas de aire. Simplemente seleccionamos las caras donde van a estar aplicados nuestros sellos o las entradas y salidas de aire, que sean estas tres, y aplicamos. Y él solo se encarga de crear las tapas y cerrar el modelo. Ok. Si queremos ver aquí en las herramientas, podemos pedir que nos revise la geometría para ver si ya pudo realizar qué es lo que, si pudo cerrar, digamos, o crear el volumen de control. Vamos a pedirle que nos muestre es un análisis interno en este caso, y le pedimos que lo revise. Entonces me dice ya está bien, está terminada. Se puede continuar. Le voy a pedir que me muestre el volumen, perdón, el volumen del líquido, o del fluido más bien. Y aquí me está mostrando el volumen que generó. Realmente esto es donde va a estar corriendo el fluido que vamos a analizar. Entonces ya está hecho nuestro volumen de control, ya podemos empezar a hacer la simulación. Entonces vamos a Flow Simulation, vamos a pedir un nuevo proyecto. Tenemos un wizard que nos ayuda mucho a poder hacer la simulación de manera, nos va guiando, es muy intuitivo, muy fácil de usar. Bueno, esta primera línea simplemente es para dar nombre al proyecto y si quiero poner comentarios de qué es lo que vamos a trabajar. Sistema de unidades que quiero utilizar, estos son los sistemas de unidades que va a cargar por default del programa. Cuando termine las simulaciones, puedo yo estar cambiando después en el proceso unidades, pero esto es lo que por default lo va a trabajar. Entonces aquí tengo, si quiero usar el sistema internacional, que vamos a dejar en este caso el sistema internacional, y aquí tenemos bueno, cuántos decimales quiero en cada tipo de unidad que estamos trabajando. Voy a dejarlo como está por default. Aquí me pregunta si es un análisis interno o externo. Comentábamos al principio, en este caso, pues es un análisis interno porque me interesa ver lo que está pasando dentro de la válvula, entonces es interno. Y ¿qué otras cosas me interesa trabajar? Por ejemplo, la radiación térmica en sólidos, la conducción térmica en sólidos, la radiación, si es un estudio dependiente del tiempo, el tema de la gravedad, si tengo rotación o superficies libres. En este caso, no necesitamos ninguno de estos, simplemente doy siguiente. Y aquí vamos a seleccionar qué tipos de flujos son los que quiero trabajar. Entonces vamos a pedirle que añada aire y vamos a pedirle que agregue también agua. Vapor de agua. En este caso, aquí abajo me pregunta de cómo es el flujo que estoy teniendo, si va a ser laminar o turbulento, si va a ser solo laminar o solo turbulento. Si sabemos que si el flujo es de un tipo u otro, aquí lo seleccionamos desde el principio. Si no sabemos, seleccionamos ambos y el programa va a hacer el cálculo y ya determinaremos con lo que calculas cómo será el flujo. Si tenemos algún número match grande, es decir, si el flujo va a ser supersónico o ultrasónico, tenemos que seleccionarlo si nos interesa el tema de la humedad. Bueno, en este caso no, porque no quiero humedad del ambiente.
Luego las condiciones térmicas, en este caso como no estamos en análisis térmico, voy a dejar que la pared sea adiabática, pero si me interesaría saber cómo se dispersa el calor dentro del, hacia el exterior del elemento, aquí tendría que poder poner aquí el flujo de calor o la temperatura de la pared para que el programa considerara el flujo térmico. En este caso no es flujo térmico, así que no importa. Y la rugosidad de la pared, qué tan rugosa es. Para el tema de tuberías principalmente usa mucho. En nuestro caso creo que como es tan chica la pieza no es importante. Y parámetros de inicio, ¿no? La presión atmosférica que vamos a utilizar por default y la temperatura. Y si tuviéramos alguna velocidad externa, que en este caso no tenemos. En el caso, por ejemplo, si fuera un análisis, por ejemplo, de túnel de viento de un automóvil, ahí sí pondríamos la velocidad a la que va a estar pegando el aire en el automóvil. En este caso, no hace falta configurarlo. Y terminamos. Entonces, aquí en automático, lo que pasa es el programa me acaba de generar aquí un volumen de control. Esto es el espacio que va a simular. Entonces, él solo está buscando los límites del elemento que tenemos aquí. Cuando estamos hablando de análisis externos, si esto fuera, por ejemplo, una turbina, probablemente sí necesitáramos decir, oye, quiero que mi espacio sea todo esto porque el aire entra por aquí, quiero que cruce hacia este lado, ¿no? Pero en este caso, como no necesitamos más espacio, con lo que nos está dando por default es suficiente, entonces dejamos el volumen de control así es suficiente. Entonces aquí en la parte izquierda aparece nuestro árbol de Flow Simulation para empezar a generar todos los parámetros de simulación. Vamos a empezar a dar condiciones frontera. Entonces voy a decirle, comentamos en un principio, vamos a tener una entrada de aire por aquí, vamos a tener una entrada de líquido por aquí y vamos a estar saliendo aquí a presión atmosférica. Entonces aquí en esta cara le voy a decir que quiero que va a estar a presión atmosférica. Tenemos una opción, con botón derecho, si le damos aquí seleccionar otra, nos permite ir ocultando caras para ir hacia atrás, no hace falta hacer marrones para seleccionar esto. Y podemos aquí darle las opciones de qué tipo de flujo es el que estoy manejando. En este caso, para esta salida, estamos saliendo a presión atmosférica. ¿Ok? No sabemos exactamente la mezcla que va a haber entre aire y ¿cómo se llama? Y agua, simplemente sabemos que va a salir a presión atmosférica. Y para esta otra entrada, aquí vamos a decirle que aquí tenemos a presión atmosférica, pero en este caso simplemente el único fluido que tenemos es agua. Entonces vamos a dejarle que la fracción es 1 porque solo entra agua y no entra aire. Y vamos a aplicar acá lo mismo, esta será una condición de flujo, ahora sí. Vamos a seleccionar la otra cara acá. Y vamos a dar aquí una condición de flujo. Y en este caso, de este lado, lo único que está entrando es aire o oxígeno, depende de cómo están trabajando. Entonces vamos a ponerle que de agua aquí no entra nada y de aire está entrando todo. Entonces aquí vamos a empezar a hacer, bueno, aquí tenemos, ya tenemos nuestras condiciones de entrada, que es cómo se va a comportar el fluido cuando entre. Aquí tenemos los goals o los objetivos de nuestra simulación. Entonces podemos aquí insertar volúmenes, objetivos por volumen, por puntos, por superficies o alguna ecuación. Vamos a ir a los globales. Entonces aquí me aparecen todas las características de lo que puede darnos de datos de la simulación de Flow. Y aquí le puedo decir qué es lo que más me interesa, en qué parámetros me interesa estar seguro que tengo convergencia. ¿Esto de qué sirve? Porque si no me interesa, por ejemplo, analizar la temperatura, puedo eliminar la temperatura y pedirle que se enfoque en los parámetros que me importan para que el programa lo pueda hacer mucho más rápido.
Si yo no selecciono ningún objetivo, el programa lo puede calcular sin ningún problema y va a tratar de optimizar todos los objetivos. Pero digamos que me optimiza más el cálculo si le doy qué objetivos son los que quiero trabajar. Entonces vamos pensando, por ejemplo, que nos interese la velocidad máxima del flujo. Y para el tema de la malla, lo que hace este flow, a diferencia de... Esto no es elemento finito, son elementos volumétricos. El elemento del mallado son cubitos, realmente hace cubos de diferentes tamaños y genera la malla. Y lo que va a hacer es que va a haber cubos que quedan contenidos dentro del fluido interno y otros en el sólido, entonces empieza a generar diferentes tipos de elementos de malla dependiendo qué elementos son los que están intersectando los cubos. Esta es la malla principal. Y aquí me está pidiendo, perdón. Aquí tengo la opción aquí de seleccionar qué tan fino quiero el mallado. Ahorita está en un nivel 3 de malla, me puedo ir a un nivel 7 y se fijan, es mucho más fino la cuadrícula. Aquí hay que tener cuidado porque esto en tiempo de simulación es exponencial, entonces es recomendable empezar a hacer los estudios con un nivel de malla 3 y conforme estamos más seguros de que ya lo que tenemos modelado se parece a lo que estamos buscando, tenemos el estudio controlado, empezamos a subir el nivel de refinamiento de malla para checar convergencia del estudio. No es recomendable empezar en 7 porque si por algo está mal planteado en el estudio, van a estar perdiendo mucho tiempo de proceso de cálculo que no va a servir para nada. Empiecen con una malla pequeña, hacen la simulación y conforme tengan el estudio controlado, ya para las últimas revisiones de convergencia empiezan a subir el tamaño de malla del sistema. Entonces vamos a cortar esto y bueno, lo que sigue es ejecutar el estudio. Básicamente está terminado. Yo me permití hacer acá la simulación para no tenerlos viendo la máquina trabajar sin tener información. Entonces aquí básicamente ya termina mi estudio, aquí están los resultados. Y lo que podemos ir haciendo es ver propiedades que nos interese analizar de nuestro sistema y del flujo. Lo primero es que la pieza pues es sólida y el flujo está interno. Entonces, si creamos aquí, por ejemplo, vamos a insertar una gráfica de corte. Estas gráficas me permiten seleccionar un plano que quiera de trabajo y sobre ese plano va a darme cómo están las condiciones de flujo. Entonces puedo pedir aquí el parámetro que me interese, ver la gráfica, cómo se está comportando, por ejemplo, la densidad del fluido o cómo está la fracción másica del oxígeno, del oxígeno del agua, la temperatura del fluido, velocidad, todos estos parámetros puedo estar observando, ¿no? Entonces, una vez que los cargo, ahí está. Una disculpa, sucede en algunas ocasiones. Bueno, en lo que recargamos esto, mientras tanto, si quieren ir registrando alguna pregunta, lo pueden ir haciendo a través del chat. Y al final de la presentación, les vamos a ir respondiendo a sus preguntas, sus inquietudes. Voy a aprovechar un poco en lo que vuelvo a arrancar el programa. Estos son algunos ejemplos de animaciones de estudios. Esto sería un análisis externo de una zona de edificios. Aquí en este caso nos tocó hacer algo para un cliente que querían levantar un edificio y querían saber
cómo iba a estar el tema del flujo para el tema de la ventilación. Entonces veían que se generaba aquí un pequeño remolino entre estos dos, entre este construcción que estaba aquí abajo de este edificio, y eso parecía que les afectaba, y bueno, con eso tomaban ellos algunas decisiones. Acá también tenemos otro pequeño remolino. Entonces, ese sería un ejemplo de un análisis externo. Esto es un poco más sofisticado, pero también es un análisis de una fábrica que tenían un edificio de oficinas en esta forma. Entonces querían entender cómo era el flujo del viento en esa zona, que no se la pasaran respirando los empleados todo el día el humo de la fábrica. Entonces estaban viendo cómo resolver este tema de la ubicación del edificio para que no quedara en el camino del flujo del humo de la fábrica. Ya estamos volviendo. Y acá tenemos otro. Este será un ejemplo de un análisis interno donde podemos ver el flujo. Me parece que era un separador creo que era un aparato de secado de café, no recuerdo bien. Y bueno, aquí iba entrando el flujo y cómo las trampas iban deteniendo las partículas más pesadas y dejaban salir lo más ligero, ¿no? Este sería interno porque, bueno, estamos viendo solamente la parte interna de nuestro elemento. Bueno, parece que ya regresamos. Okay. Entonces nos quedamos vamos a iniciar Flow Simulation. Y aquí estamos analizando nuestros resultados. Entonces vamos bueno, como la gráfica, el sólido me estorba para ver porque está sólido, pues voy a ponerlo que lo haga transparente para poder ver mis gráficas. Entonces voy a pedir aquí en este caso la gráfica de velocidad. Esto. Y podemos ver aquí cómo se va comportando el fluido que entra a una velocidad baja y va acelerándose hasta la salida. Estas gráficas se pueden animar. Me va a recorrer la gráfica transversalmente a través del modelo, y puedo ir viendo los parámetros de flujo, ¿no? Vamos a detenerla. Tenemos también aquí lo que son gráficas. Por ejemplo, esto es de la densidad del fluido, como tenemos cómo va cambiando durante su proceso. Aquí tenemos la condensación de agua. Les comentaba en lo que seteamos al principio, en los parámetros iniciales. Aquí tenemos una entrada pura de agua, aquí tenemos una entrada solamente de oxígeno, y aquí se empieza a hacer ya la mezcla para que salga el oxígeno o el aire medio húmedo, que no salga tan seco, ¿no? Que creo que es el objetivo principal de estos. No soy médico ni especialista en respiradores, pero entiendo por lo que me han explicado que ese es el objetivo de la válvula. Y aquí tenemos incluso, por ejemplo, el nivel de ruido. Aquí podemos ver la acústica y nos da niveles de cómo va a estar el ruido en diferentes zonas. Se fijan que habíamos visto al principio la malla, que eran cuadros muy grandes, por ejemplo, en estas zonas. Pero conforme va requiriendo, el programa solo va optimizando los tamaños más chicos para en estas zonas, que son mucho más pequeñas, tener bastantes elementos y poder hacer una simulación adecuada. Entonces empieza a hacer un refinamiento importante de malla. Aquí en esta zona tenemos solamente 2 elementos. Aquí podríamos pedir que nos haga un refinamiento mucho más pequeño para tener al menos unos 4 elementos transversales.
y lo puede hacer el programa. Entonces nos da un refinamiento del suelo en automático y nos va mejorando los resultados. También tenemos varias formas de tener resultados. Podemos pedir que nos genere resultados sobre una superficie, podemos pedirle un dato concreto, por ejemplo, de un parámetro que nos interese, cuál es el valor del parámetro. Aquí tenemos el análisis de velocidad otra vez, pero con trayectorias de flujo. Entonces podemos ver esto nos está haciendo un efecto de Venturi por la reducción del cono. Entonces podemos ver que la velocidad del flujo va despacio y se acelera muchísimo para la salida por el tema de la reducción. Pero además, como está generándonos un vacío por el efecto del Venturi, está jalando el flujo de agua y nos están inyectando pequeñas cantidades de agua en esta parte. Entonces aquí tenemos la animación del fluido. Vamos a ocultar. Y bueno, también puedo pedirles, en este caso le llamamos velocidades. Aquí podemos pedirle que tenemos varias configuraciones pueden ser bolitas, flechitas, rayitas, como que nos muestre el flujo. Y en este caso, como la condensación, la fracción de agua. Entonces, cómo está entrando agua, está entrando aire y cómo se va mezclando, y tenemos a la salida un poco de mezcla de ambas sustancias. Sí. Bueno, entonces a grandes rasgos parecía ser que funciona nuestro sistema. Tenemos estamos humedeciendo el aire acá al final. Yo hice una locura que se las voy a compartir, aunque no está como yo quisiera que estuviera para compartírselas, pero bueno, disculpen, fue lo que logré. Imprimí la pieza en una impresora 3D. Es una impresora casera, o sea, la calidad de impresión no es tan buena como las máquinas que tenemos ahí en la oficina, pero bueno, esto era un experimento casero, y ahora con el tema de trabajo en casa, pues no había muchas opciones. Y aquí en esta foto estaba tratando de aventar el flujo hacia el vidrio para que vean las gotitas de agua, que no se vio mucho. Aquí un poco se nota la nube que sale de la válvula. No, traté de sacar bien la foto, pero justo en mis pruebas tuve un problema y la válvula se rompió. Se me rompió justamente del conectorcito, de este conectorcito, de aquí se rompió. Entonces decidí que sería conveniente, bueno, dije, no sé si es que mi impresora es muy mala e imprimí de una manera no adecuada, o si realmente requiere un refuerzo aquí. Entonces lo que propuse, o lo que estuve estudiando, fue la alternativa de generar algunas simulaciones para entender mecánicamente cómo se comportará la válvula, para que no se vaya a caer. O sea, si nos cae, que no se vaya a romper, o para meter la manguerita que entra ahí en esta sección, no vayamos a romperla, que eso fue lo que yo hice cuando la manguera la estuve moviendo hasta que rompí el tubito. Entonces tenemos aquí lo que es análisis de caída. Hice una configuración rápida. Disculpen si me salgo un poco del tema, pero creo que es interesante. No tardo más que 2 minutos. Entonces, básicamente, el material de esta pieza, estoy suponiendo que es ABS, o yo lo imprimí en ABS, no sé qué material sea el adecuado para el uso médico. Y le compramos un estudio de caída. Básicamente, lo único que tiene uno que hacer es explicarle en dónde hacia qué dirección va a caer y desde qué altura. Y aquí lo que tengo es mi análisis de esfuerzos. Entonces, esta es la primera simulación que hice. Estoy suponiendo que cae desde 1.5 metros y que cae hacia el piso. ¿Sí? Entonces ahí vamos, la pieza choca y cómo se va distribuyendo la energía o los esfuerzos a través de todo el golpe, ¿no? Entonces la zona más débil en este caso la tenemos aquí, en el centro, pero bueno, es de 17 megapascales y el material me parece que resiste como 70, si no recuerdo mal. Entonces tenemos
hay factor de seguridad suficiente, ¿no? Pero bueno, como a mí se me rompió la válvula y estaba muy necio con el tema, entonces hice otro estudio en donde ahora la hice caer desde que cayera sobre esta valvulita, que cayera en esta dirección. ¿Ok? Entonces vamos a ver el resultado. Y ahí está la caída y ahí golpea. Y sí tiene un pequeño, una zona de esfuerzo en esta parte de aquí, si se alcanza a golpear. Aquí sí estamos muy cerca del límite elástico, entonces probablemente sí valdría la pena reforzar un poco la valvulita. Y en análisis estático, ahora traté de simular lo que yo hice. Básicamente fijé aquí abajo esta zona, le agregué una carga en esta parte de aquí arriba a la punta, hacia adentro, que es la fuerza que hace para meter la manguera, y una pequeña carga hacia un costado, simulando que la flexiono un poco, para ver qué es lo que pasa. Y en este caso, bueno, tengo un valor de esfuerzo máximo de 20, entonces no es está bastante robusta la pieza, creo que en este no hay problema. Entonces creo que lo más crítico es la caída, si cae en esta zona de aquí, y creo que debo mejorar mi calidad de impresión, pero bueno, prometo que para la siguiente haré por lo menos 2 impresiones para poder tener más material para probar. Y esto es a grandes rasgos el tema de flow, y nos metimos un poquito a la simulación de ¿cómo se llama? De esfuerzos de manera muy rápida, no es el objetivo del webinar, perdón que me salió un poco del tema. Pero bueno, ese es a grandes rasgos el estudio. Les comentaba aquí el tema de los esfuerzos, y bueno, pues esto es eso sería todo lo que preparamos para este webinar. No sé si ustedes, si tengan algunas preguntas, si quieran revisar alguna inquietud que pudieran tener, y la platicamos con mucho gusto. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, Alexander. Sí, buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta, y es, ¿todo este tipo de simulaciones funcionan en cualquier año de actualización del Solid? Por ejemplo, yo tengo el 2018 y en otra computadora tengo el 2015. Entonces, pues no sé si de pronto varía algún tipo de simulación, o en todas son iguales. Sí van cambiando, va mejorando el programa año con año. Generalmente van mejorando mucho el tema de performance. En el caso de Flow, mejora mucho la base de datos de los elementos de electrónica. Lo van mejorando, pero básicamente la esencia del programa, eso viene siendo lo mismo. O sea, vamos a decir, de lo que hablamos hoy, prácticamente lo puedes simular en cualquiera de las dos versiones. Listo, gracias. Arturo, pregunta Henning que si ese módulo de CFD viene incluido en SolidWorks Professional. No, tenemos, lo que viene incluido es los Express, que es un Simulation Express, un Flow Express, perdón, que sí nos hace un análisis de flujo, pero muy limitado. Es más, solamente tenemos la opción de un fluido, y solamente analiza velocidad, y es chiquito como para darnos una referencia, pero este módulo es un módulo adicional que no viene en la Professional. Hola, ¿me escuchan? ¿Perdón? Hola, Arturo. Tenía un par de preguntas. Sí, adelante. Cuando vos hiciste la simulación, ingresaste las condiciones de borde. En algún momento dijiste que entraba vapor de agua y aire, pero cuando pusiste las condiciones de borde, definiste 2 como presión ambiental. ¿Por qué sería eso?
Porque como estoy bueno, aquí en la entrada, realmente no tengo, digamos que es un recipiente de agua. Bueno, así es como yo lo probé, no sé si en la realidad funciona así, pero tengo un recipiente de agua con una manguera y está a presión atmosférica, entonces no tengo, no hay ningún flujo de entrada. El flujo lo calcula el programa cuando a la hora que sí le doy el flujo de entrada por la boquilla que conectamos el aire, eh, va a generar el vacío en la parte del cono y ese vacío va a hacer que jale el flujo de agua, pero realmente lo está jalando el vacío que está generando el flujo, no es la presión que estoy alimentando a la boquilla. Perfecto, lo entendí. Después tenía otra pregunta. No encontré cómo ver el punto máximo y mínimo de velocidad o de presión en los gráficos. ¿Hay alguna forma de que te marque el punto máximo y que te identifique cuál es el valor? En los gráficos, por la gráfica de color, ahí no tenemos mucha alternativa, pero sí tenemos acá en parámetros de volume parámetros o surface parámetros o point parámetros, podemos pedirle que nos dé, por ejemplo, aquí podemos buscar, no sé, velocidad y que nos dé la velocidad máxima del flujo. Bueno, tengo que cargar los archivos, pero sí puedo pedirle que me dé los máximos del modelo. Ok, ¿y sabes si te lo marca en del Venturi dónde sería el máximo o no te lo marca? No, habrá que verlo un poco entre no directamente, lo que tenemos que hacer es, con este que tenemos como point parameter, estar viendo con la gráfica de colores dónde está el punto el punto máximo. Podemos tener el valor nominal máximo calculado y con la probeta estar buscando dónde exactamente está ese punto. Claro. Pero será También, no nos da ahí la indicación del punto más que con la gráfica de colores. otra opción podría ser en resultados, hay una tabla de mínimos y máximos, pero tampoco te lo marca. No marca, lo hace por color. Lo que pasa es que es complicado porque generalmente es una región la que tiene el foco máximo, no suele ser un punto. Entonces, si seleccionamos un punto, nos marcaría la celda donde está ese valor máximo, pero a lo mejor son varias celdas que tienen ese punto. Entonces, más bien lo maneja como por secciones o por zonas. Ok, Pero sí podemos pedir que nos dé el valor máximo del flujo. y después mi última pregunta es, ¿alguna vez me surgieron errores cuando va calculando el estudio que dice que hay un vórtice que cruza la condición de borde o que supera el match? ¿Qué debería hacer en esos casos? Cuando configuramos el seteo inicial del programa, nos preguntan en las condiciones de flujo si tenemos, si hay condiciones, qué número match hay, entonces hay que poner que tenemos números grandes para que entienda. Lo que pasa es que cuando son flujos supersónicos o subsónicos, ya no se comportan tal cual como un gas ideal, empiezan a tener otros fenómenos. Entonces, a la hora que activamos esa opción de que hay flujos subsónicos o supersónicos, el software entiende que necesita utilizar otras ecuaciones adicionales para el cálculo del modelo. Perfecto. Bueno, gracias. Para servirte. Buen día. Buen día. Mi nombre es Leonardo Moreno. Tengo una pregunta. ¿Es posible o sugiere utilizar el software para analizar fenómenos como golpe de ariete? Sí se puede hacer algo con respecto a eso, porque podemos tener el cálculo del esfuerzo o la fuerza máxima en el modelo. Creo que es un estudio transitorio. La verdad sí tendría que sentarme a estudiarlo y configurarlo, pero sí podríamos hacer alguna simulación así. O sea, sí es factible utilizar software para hacerlo.
Sí, sí, porque Ok, incluso no lo hicimos ahora, pero yo podría decirle al programa que exporte los resultados, que quiero exportar todos los resultados y hacer un análisis de esfuerzo con esos resultados en el simulation. Entonces puedo sacar todos mis análisis de flujo y todas las fuerzas que generaron ese flujo para poder hacer la simulación en elemento finito y entender cómo se comportó el material con los esfuerzos. ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Quiere preguntar algo? Buenos días. Buenos días. Alejandro acá desde Colombia. Tenía una pregunta. Digamos que ahí usted, para poder simular la parte de hidrocarburos, digamos, en el tema de pues, como tal, el nafta o el crudo como tal, cuando sale de las perforaciones, ese tipo de fluidos, ¿cómo SolidWorks o los puede ingresar uno, cómo los ingresaría uno para el tema, pues como la viscosidad y todo el tema, pues, de presión también de gases? Podemos dar de alta algunos, vamos a ver si tengo aquí. Tenemos aquí nuestra librería de fluidos y podríamos nosotros aquí agregar algún otro fluido y generar las condiciones de los parámetros a los que se computará ese fluido concreto que estamos queriendo analizar. O sea, habría que configurarlo si no estuviera en la librería. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta y es para parámetros de flujo de energía, ¿también tocaría buscar por la librería o no se podría con esos parámetros? Flujo de energía, como pasar balances de energía. Análisis térmico, sí los tenemos aquí, pero de energía no estoy seguro. Pero energía me da la impresión que no, solo el tema de flujo térmico. Sí, no, el tema de flujo de energía me parece que no, lo tenemos que ver a lo mejor en propiedades de turbulencia o de energía de turbulencia o ruido, pero de otra forma directamente energía no. Ok.
Listo, bueno, pues si no hay... Pues aquí. No sé por qué. Bueno, creería que no hay más dudas. Sí, parece que... O todo quedó súper claro o no se entendió nada. Los invitamos a que visiten nuestra página, grupoabstract.com, para que vean los tipos de soluciones que tenemos. No solamente tenemos SolidWorks, sino también tenemos otras soluciones, también de impresión 3D, de dispositivos para ingeniería inversa, escáneres para la línea BIM, para metrología dimensional, control dimensional y otros productos que tenemos disponibles para ustedes. Igualmente en el chat voy a registrar nuestros correos de Arturo y el mío para que cualquier inquietud que tengan sencillamente nos escriban y nosotros estaremos atentos a responderles. Muchas gracias por su tiempo y su atención y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos por asistir. Y los invitamos también a dentro de 8 días, el próximo viernes, también estaremos transmitiendo con otro webinar que va a ser acerca de trucos y consejos en el modelado con SolidWorks en todo lo que es la sección CAD de SolidWorks. Nuestra página SolidWorks, grupoabstract.com /SolidWorks, para que ustedes vean las novedades, tengan en cuenta qué eventos estamos realizando y nuestros productos. No sé, Arturo, si quieras adicionar algo. No, pues estamos a sus órdenes, esperamos poder ayudarlos en sus retos que tienen del día a día con sus empresas y sus proyectos y ánimo con esta cuarentena que ya estamos saliendo. Muchas gracias a todos y entonces nos veremos la próxima semana en el siguiente webinar. Muchas gracias y cuídense. Hasta luego.